7 de la noche en punto. A esta hora inicia la edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Eiser Chacón Cordero les saluda. Les recordamos que puede seguir en vivo esta transmisión mediante nuestras plataformas de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Antes de ir al detalle de las informaciones, los invito a ver nuestros titulares. 9 de cada 10 personas no siente empatía con ningún partido político a menos de un año de las próximas elecciones nacionales. Según un estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica, esto representa el desapego partidario más alto de los últimos 30 años. Jueces y abogados calificaron como excesiva e invasiva la circular enviada por el Poder Judicial, solicitando agilizar las órdenes de allanamientos para actividades masivas privadas. Los servicios de hospitalización y emergencias de la Caja están saturados. Hoy habían 65 personas en lista de espera para ser trasladadas a un hospital en la gran área metropolitana. La Policía de Migración está valorando las condiciones de 5 hombres de nacionalidad nepalí encontrados en Garavito tras ser presuntas víctimas de trasiego ilegal de personas. Una empresa noruega hará un peritaje para investigar las causas del accidente del metro en México, donde lamentablemente fallecieron más de 20 personas. 7 de la noche con 1 minuto. Si usted es de las personas que no comulga con ningún partido político y además considera que nuestros representantes electos no atacan las principales problemáticas que vive la ciudadanía en el país, sepa que no está solo, pues esta es una percepción general en Costa Rica. Según el nuevo estudio de opinión elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el periodista David Roversi nos amplía esta información. Adelante, David, muy buenas noches. Interés por la política se ha perdido en los costarricenses. Eso es pues parte de las conclusiones que podemos decir claramente de este estudio que presentó el día de hoy el CIEP. Realmente preocupa por el tema de la democracia, así nos lo hizo saber también el experto Ronald Alfaro, politólogo de este ente y a quien van a escuchar ustedes en algún momento. Pues la posibilidad de que no haya interés, de que la gente no quiera incluir su nombre para algún tipo de puesto político y demás, podría generar esta contradicción de la democracia en la que vivimos y la democracia que queremos, pues simple y sencillamente esa democracia no va a llegar por sí sola. Realmente los costarricenses han perdido el interés, así que bueno, como usted lo decía, si es de estas personas que siente que la política no le interesa, que los políticos no cumplen con las prioridades y las preocupaciones, que también vamos a ver cuáles son las que hoy en día preocupan más a los costarricenses, pues bueno, no es algo anormal hoy en día en nuestra sociedad. Pero veamos la siguiente información que nos amplía un poco este tema. Este 3 de mayo el presidente de la República, Carlos Alvarado, brindaba su tercera rendición de cuentas al pueblo costarricense. En la misma destacaba logros relacionados a la baja de la tasa del desempleo, la forma en que se ha enfrentado la pandemia en el país y hablaba de la necesidad de aprobar una serie de créditos internacionales que vendrían a alivianar la situación económica que vive el país. Pero es que aunque el desempleo bajara en casi 6% y el lote más grande de vacunas llegara para combatir la COVID-19 anoche al país, la percepción del costarricense está muy distante de lo que el mandatario veía como positivo en su informe. Así también lo dejó ver el nuevo estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, el cual se realizó a 821 personas a finales del mes de abril. Veamos. Hoy en día los temas que más preocupan a los costarricenses es, en primer lugar, el COVID-19 con 21.7%. Le sigue el desempleo con un porcentaje muy similar de 20%. Y el tercer rubro que más importa a los costarricenses es el costo de vida y la situación económica con 15.2%. Y estos temas se han mantenido, sobre todo el desempleo y el costo de vida han sido recurrentes, ¿verdad? ¿Verdad? Son frecuentes, entonces ahí hay que prestar atención sobre qué tipo de acciones
estamos dando y políticas que se están promoviendo como sociedad para atender, digamos, esas demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Porque como usted señala, parecieran que siguen estando irresueltas o no se le, digamos, ¿verdad? No se logran solventar. Y es que tal y como lo dice Alfaro, este tipo de temáticas, la ciudadanía costarricense lo liga inmediatamente con la poca efectividad que han tenido este y otros gobiernos para resolver problemas que llevan años en la sociedad costarricense, situación que también ha llevado a que el tico esté cada día menos interesado en la política nacional, pues según este estudio del CIEP, solo el 9% de los encuestados muestra altos niveles de entusiasmo político. Tenemos una elección, iremos a una precampaña y una campaña en tiempos extraordinarios, eso digamos, pero en la que además se ve agravado, digamos, por el tema de un poco entusiasmo de la gente, ¿verdad? O sea, está muy desmotivada. La mayoría de los sentimientos que le provoca la política son sentimientos negativos, ¿verdad? Hay un grupo muy pequeño, pequeñísimo, digamos, de gente que dice tener alto entusiasmo, ¿verdad? Pero esos son contados con las manos, ¿verdad? Con una mano, con los dedos de una mano. Pero además de la desconfianza que siente la ciudadanía por la política, el estudio del CIEP también refleja que las personas no simpatizan ya con los partidos políticos, pues el 87% piensa en este norte. Es decir, que más bien solo 13 de cada 100 personas manifiestan su agrado por una agrupación política, situación que para el experto pone en riesgo la democracia. Estamos en los niveles más bajos de simpatía partidaria que hayamos registrado desde que se mide este tema, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si lo analizamos desde esa perspectiva, dos grandes motores, digamos, de la participación, ¿verdad? Lo que motiva, lo que impulsa a que la gente participe en política, están muy apagados, ¿verdad? Está la desmotivación en el contexto y por otro lado, una desafiliación, ¿verdad? O una muy poca identificación con los partidos políticos. Entonces, este es un escenario complicado para la democracia. El panorama no es alentador, tampoco es 100% claro. Lo que sí es real es que la campaña electoral tendrá su arranque oficial en 5 meses y veremos si la percepción del costarricense ha cambiado para ese momento. Bueno, esto es parte de lo que refleja este estudio en cuanto al tema político y que nos deja esta gran interrogante de si conforme pasen los meses, pues el interés del costarricense se presentará en mayor cantidad y calidad para el tema político. Pero bueno, no solo se vio esto en el estudio que realizó el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, sino que también se consultó a las 821 personas a las que se le hizo este estudio sobre el tema de la vacunación, un tema que pues ha traído mucha discusión a la sociedad costarricense y que pues acá también arrojó números importantes donde la mayoría de personas apoya la misma. Sin embargo, siempre pues hay algunas discrepancias. Veamos la información que preparó nuestra compañera Rita Valverde. La vacunación contra la COVID-19 ha sido la apuesta que los gobiernos de los países han mantenido para combatir el virus. En Costa Rica, una mayoría considerable de la población señaló que apoya la aplicación de la vacuna contra el virus. De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, CIEP de la Universidad de Costa Rica, un 83% aprueba la aplicación de las vacunas contra un 11% que las desaprueba. Los resultados varían en comparación con abril del año anterior, cuando la misma pregunta se le planteó a los entrevistados y los resultados fueron que un 96% apoyaba firmemente el uso de la vacuna, mientras que un 4% lo desaprobaba. En el estudio también se valoró la opinión de las personas respecto a cuál era la anuencia a vacunarse. Entre los datos se obtuvo que una amplia mayoría, un 69%, dijo estar vacunados o iría inmediatamente a vacunarse. Un 13% de las personas consultadas no se vacunarían del todo.
Un 5% tendría duda de vacunarse y 2% de las personas consultadas condicionaron su decisión de vacunarse según el tipo de vacuna que se les pondría. Entre las personas que mostraron mayor anuencia a vacunarse destacan los adultos de 55 años, mientras que los grupos de entre 18 a 34 años y 35 a 54 años también manifiestan porcentajes importantes de anuencia a vacunarse inmediatamente si les llamaran. El estudio detalla que a menor escolaridad hay un aumento en las dudas con respecto a vacunarse. En Costa Rica se aplican 2 tipos de vacunas contra la COVID-19, la de Pfizer y la de AstraZeneca. En el mundo se han aplicado millones de dosis de las 7 vacunas contra la COVID-19, las cuales han pasado por rigurosos procesos de prueba y de análisis. Eisel, antes de regresar con usted al estudio principal, nada más decirles, ahora que hablamos del tema de la vacunación y nos encontramos acá en las afueras de la Universidad de Costa Rica, que esta institución alerta a los habitantes del cantón de Montes de Oca para decirles que no está solicitando datos personales por el proceso de vacunación, debido a que circula un mensaje en el cual se indica que las personas mayores de 58 años deben enviar sus datos personales a pues un número celular identificado como si fuera la Universidad de Costa Rica, pero bueno, no se está pidiendo ningún tipo de datos, así que para los vecinos de Montes de Oca, también con el tema de la vacunación, estar atento a esta posibilidad de que los estén timando. Eisel, con esto regresamos con usted al estudio principal, donde tiene más información en Costa Rica Noticias. Gracias, David, por el reporte y por supuesto también a todos los ciudadanos de este cantón estar atentos a este tipo de timos que cada vez se hacen más comunes entre la población costarricense. Buenas noches, David. Y vamos a ir a una pausa comercial, pero antes le contamos que los servicios de hospitalización y emergencias de la Caja están saturados. Hoy, por ejemplo, habían 65 personas en lista de espera para ser trasladadas a un hospital en la GAM desde varias zonas alejadas del país. Cuando regresemos le contamos los detalles. Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Apareció sobre mi cama de la nada y venía con esto. Punta Arenas, guarda secretos que todos tenemos que vivir. Ahí está el viejo. Aquí es. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 llegó a Costa Rica el 6 de marzo pasado. Se cumplen 6 meses de la pandemia en el país y son múltiples los retos que enfrentamos, porque nos ha desnudado como nación. Pero eso, en lugar de darnos un panorama sombrío, nos debe servir para reflexionar en qué tenemos que hacer en el marco de la pandemia para construir la Costa Rica que todos y todas nos merecemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Acompáñanos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 13 minutos. A esta hora repasamos el tipo de cambio de dólar que regirá para mañana, según el Banco Central de Costa Rica. La compra, como lo observa en pantalla, está en 609 colones con 42 céntimos y la venta estará en 617 colones con 8 céntimos. Sigue al aumento el tipo de dólar. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Jueces y abogados cuestionaron la posición de las autoridades del Poder Judicial ante la circular enviada, donde dan una serie de recomendaciones para atender las solicitudes de orden de allanamiento que solicite la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud para entrar a los recintos donde se estén violentando las medidas sanitarias. Para el sindicato de jueces, esta medida es excesiva, invasiva y presiona a los jueces
ante el rechazo de aprobar los allanamientos. El detalle de esta información lo tiene en vivo el periodista Andrés Ortiz. Andrés, adelante y muy buenas noches. Buenas noches, Eisel, para usted y para todos los televidentes. Es un tema que se ha dado a lo interno del Poder Judicial y que ya ha hecho que se levante la voz por parte de algunos jueces, abogados, incluso particulares, y también de los sindicatos de la judicatura. Esto porque ellos señalan que con esta circular que se dio a lo interno del Poder Judicial prácticamente se le estaba indicando a los jueces cómo debían de actuar en caso de una solicitud que les llegara de allanamiento por parte del Ministerio de Salud. Recordemos que hace una semana se dio un hecho durante el fin de semana donde la policía intentaba intervenir una boda donde al parecer se estaba dando con más de 200 personas y por eso solicitaron una orden de allanamiento misma que fue rechazada. Pues bien, eso es lo que ha señalado el sindicato de la judicatura, de que se trata de una circular que incluso estaría presionando la actuación de los jueces sobre este tema. Veamos. Se trata de la circular 93-2021 del Consejo Superior del 30 de abril pasado, basado en un oficio de la Comisión de la Jurisdicción Penal, donde se indicó que se atienda diligente y oportunamente las solicitudes de allanamiento que presentan tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio Público. Además, recuerdan a todos los jueces coordinadores de los juzgados penales ordinarios y de turno extraordinario, así como a los juzgados contravencionales, que existen dos intervenciones jurisdiccionales en dos supuestos. El primero de ellos para garantizar la posibilidad de efectuar un acto administrativo, como lo es la ejecución de una inspección sanitaria en un sitio no abierto al público y donde no se les permite el ingreso a las personas funcionarias. Esta circular no ha sido bien recibida por parte de algunos juzgadores, abogados y sindicatos, pues lo ven como una clara violación al principio de la independencia judicial que tienen los juzgadores. El sindicato de la judicatura señaló que la circular es excesiva, que reacciona ante los rechazos de ordenar los allanamientos, es invasiva y ajena al Consejo Superior y además marca una clara presión a los juzgadores. Lo que pasa es que en esta circular o en ese comunicado, la Comisión de Asuntos Penales sí se dice específicamente así, es como se tiene que interpretar los casos en que procede un allanamiento. Y ahí ya es diferente. Ahí sí se le está diciendo a los jueces, resuelvan de esta forma. Y resuelvan de esta forma porque le está pidiendo el Poder Ejecutivo que ustedes deben resolver así. Y eso sí es demasiado grave dentro de una estructura de una democracia como la nuestra. Por su parte, el Poder Judicial reaccionó ante los cuestionamientos y señalaron que los acuerdos de la Comisión de la Jurisdicción Penal son recomendaciones que no tienen carácter vinculante. La Comisión y su presidencia siempre han sido respetuosos de las resoluciones que tomen las personas juzgadoras. Consultado al director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, sobre este tema, señaló que la intención de la policía es intervenir a tiempo cuando se violente una medida sanitaria y todo apegado a derecho y con fundamentos claros. Hay que ser claro en esto. Nosotros nunca hemos pedido que se violenten las garantías constitucionales que tienen las personas. Lo que pedimos es que en el marco de nuestra legislación, y no en todos los casos, hay casos que de verdad lo ameritan y son casos que tendrán que ser valorados por un juez, que es la garantía que tiene cualquier persona para que no se vulneren sus derechos, se valore si se otorga o no el allanamiento a la autoridad de salud y a la policía, en este caso cuando se constate que hay una evidente violación de medidas sanitarias, una grave violación de medidas sanitarias, porque no en todos los casos se amerita que se solicite el allanamiento. Hace 2 semanas, un juez rechazó la orden de allanamiento para ingresar a una finca donde se realizaba una boda aparentemente con más de 200 personas. Bien, tal y como lo vimos en la información por parte del Poder Judicial, ha señalado que la Comisión de la Jurisdicción Penal indica que se trata de unas recomendaciones que no son vinculantes, por tanto no es que se les esté ordenando a los jueces o dictándole a los jueces cómo es que tienen que resolver en estos casos. Eso es lo que ha señalado el Poder Judicial a través de un comunicado de prensa, pero la molestia continúa para los sindicatos de la judicatura, jueces y abogados sobre los señalamientos que se dieron en esta directriz, o más bien en esta circular,
que se dio a lo interno del Poder Judicial. Ahí se le está la información que tenemos, estaremos al tanto también de lo que suceda con esta resolución, o más bien esta circular que se dio en el Poder Judicial. Gracias, Andrés, por la información. Muy buenas noches, y nosotros seguimos hablando de temas que tienen que ver con la COVID-19. Como les decíamos antes de ir a corte, las autoridades de la Caja advierten que los servicios de hospitalización y emergencias están saturados. Para este miércoles, 65 personas se encontraban en lista de espera para ser trasladados a un hospital capitalino. Porque los pacientes literalmente están llegando como si fuera un gigantesco tsunami de pacientes que llegan a los servicios de emergencias. Los servicios respiratorios están atestados, y para hacer un símil es como si tuviéramos en este momento 65 almas, que son 65 aviones buscando una pista para aterrizar, y una pista adecuada, porque no todas las pistas son adecuadas, no todas las pistas son para pacientes críticos, pero hemos tenido que poner o asignar pacientes críticos en camas de severos o en camas de moderados, porque no hay otra opción. Estas son las palabras del jefe médico del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 CEACO, Marco Vargas, tras conocerse que 65 personas se encuentran en lista de espera para ser trasladados a una cama a un hospital central, pues en este momento se encuentran en zonas regionales de nuestro país. Por su parte, Mario Ruiz, gerente médico de la institución, lamenta la actual situación que vive el país y advierte que no hemos llegado al peor momento. En estos momentos los servicios están saturados, tanto a nivel de los servicios de emergencias como servicios de hospitalización. Yo me he reunido con todos los directores del país en varias ocasiones, ayer me reuní con todos, de hecho, y los servicios están al tope. Las camas que se liberan son pacientes que fallecen o algunos que mejoran. Pero, por ejemplo, ayer fallecieron más de 20 pacientes y de ahí estas fueron camas que se liberaron. Estamos habilitando todo lo que se puede. Esto es algo dinámico, pero los servicios están saturados en estos momentos. En la entidad señalan que no es que no se está atendiendo a la población, pero no hay espacios en los niveles más complejos, por eso no se están realizando traslados, aunque indican que por el momento ningún paciente ha fallecido durante la espera de una cama. Bueno, siempre estamos buscando cómo ampliar en cada hospital una cama más, un área más para cualquier nivel de atención. No es una situación binaria donde de repente se acaba todo. Lo que pasa es que los pacientes comienzan a atenderse en niveles que no son los niveles que se requiere. Entonces, un paciente que requería de una UCI para críticos, ahora lo atenderemos en una UCI para severos si hay cama, y si no, de ahí para abajo, en camas para moderados, para leves, etcétera. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el mes de abril ingresaron 2.429 personas con estancias promedio de 13 días en cuidados intensivos y 10 días en unidades de salón. En la semana entre el 25 de abril y el 1 de mayo ingresaron 852 personas, es decir, cada 12 minutos se registró un nuevo ingreso por COVID-19. Además, el Centro de Traslados COVID-19 coordinó en el mes de abril 1.032 traslados, lo que se traduce en promedio a 34 traslados al día. Siempre en este tema les vamos a mostrar en pantalla cuáles son los datos que se revelan hoy, 5 de mayo, por las autoridades de salud sobre la cantidad de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecidos por la COVID-19. Para hoy se reporta un total de 2.555 nuevos casos y un total de infectados desde que inició la pandemia de 260.535. Lamentablemente, la cifra de fallecidos sigue en aumento para un total de 3.326 personas. Las personas que hasta el momento están hospitalizadas son 1.123, de las cuales 405 están en unidades de cuidados intensivos en los diferentes centros médicos que tienen la capacidad para atender a los pacientes COVID. Varios han sido los sectores que han reaccionado ante la noticia que dio este miércoles la Caja Costarricense de Seguro Social de habilitar la píldora del día después para toda mujer que lo requiera.
Por una parte, el INAMU celebra este avance, mientras que la Iglesia Católica muestra preocupación ante las políticas que consideran van en contra de la defensa de la vida. El INAMU celebró que las mujeres pueden acceder desde el sistema de salud público a la píldora del día después y consideran fundamental que la Caja Costarricense de Seguro Social pueda suministrar la anticoncepción oral de emergencia para uso de cualquier mujer que así lo requiera. Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, catalogó el hecho como un avance en materia de salud sexual y reproductiva y afirma que gracias a las medidas que se han tomado en los últimos años se logró reducir la tasa de embarazo en adolescentes, pasando de un 29,8% en el año 2013 a 21,5% en el 2018. Por otra parte, hay quienes se manifestaron en contra y cuestionan el accionar de la Caja de Seguro Social, como el caso de la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez. La pregunta aquí sería, ¿por qué lo están haciendo hasta ahora, verdad? ¿Qué ha determinado? ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Algún tipo de indicativo estadístico para que la caja tenga que lanzar esta indicación de que se puedan dar las pastillas de esta forma? Porque en estos momentos lo que estamos necesitando son vacunas. Entonces la pregunta es, ¿por qué anticonceptivos y no hablemos de reforzar la campaña de vacunación en medio de una pandemia en la que estamos viviendo? Entonces yo no le veo cuál es la prioridad que está sacando la caja o cuáles son los motivos, y también surge la duda de bajo qué condiciones, aunque ellos los tengan establecidos como protocolo, pero cómo va a llegar la persona pidiéndolo y si se le va a dar algún tipo de explicación al paciente o simplemente por la necesidad de que la necesito, la quiero, me la van a entregar. La Iglesia Católica también reaccionó ante la noticia y afirman mantener preocupación por las políticas que consideran van en contra de la vida. A través de un comunicado de prensa externaron angustia ante el descenso de la natalidad, considerando que esto pone en riesgo el futuro de la sociedad. La Caja de Seguro Social ha explicado que esta píldora no es abortiva. Su uso ahora es recomendado no solo en casos de violencia sexual, sino también como un método anticonceptivo alternativo para cuando se haya tenido relaciones sexuales sin protección o cuando por alguna razón el método anticonceptivo haya fallado. Un nuevo estudio realizado por la UCIMED reveló que el 93% de los padres de familia están de acuerdo en la vacunación contra el virus del papiloma humano. Sin embargo, menos de la mitad maneja información correcta sobre esta enfermedad, lo que enciende las alertas sobre el proceso de educación sexual en los menores. Un estudio realizado por UCIMED revela que el 93% de los padres de familia o encargados están dispuestos a vacunar a sus hijos contra el virus del papiloma humano. Esto a pesar de que menos de la mitad maneja información correcta sobre este virus y sus consecuencias, lo que evidencia un importante desconocimiento del tema. Sebastián Ospina, investigador de esta casa de estudio, dijo que lograron determinar que únicamente el 46% de los participantes maneja información correcta al respecto, y la mayoría desconoce la protección que otorga la vacuna contra las verrugas genitales ocasionadas por este virus. A pesar de ello, el 93% apoya la aplicación de la vacuna, lo que genera una paradoja que a criterio del experto no se puede desestimar y abre un espacio para cuestionar las razones que motivan al apoyo de este tipo de inmunización. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, realizamos aproximadamente 300 cuestionarios vía telefónica a los participantes. Con los resultados, pretendemos dar recomendaciones al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Salud y a la comunidad en general sobre 3 temas pilares. El primero, la vacuna contra el virus del papiloma humano. El segundo, el virus como tal. Y el tercero es la educación sexual que tanta falta le hace al país. El estudio también reveló que las variables sociales, religiosas, educativas y las creencias populares no son definitorias en la decisión de vacunar o no. Costa Rica inició en el 2019 la vacunación obligatoria de las niñas de menores de 10 años contra el virus del papiloma humano. Según la investigación realizada por la UCIMED, las personas son conscientes de la importancia de la vacuna contra este virus, principalmente por la disminución en el riesgo de tener complicaciones como el cáncer cervical en el caso de las mujeres. Sin embargo, también son conscientes de que les hace falta educarse sobre el tema, lo que resulta crucial al educar o aconsejar sobre prácticas sexuales seguras y el VPH como tal.
Sin embargo, también son conscientes de que les hace falta educación sobre el tema, lo que resulta crucial al educar o aconsejar a menores sobre prácticas sexuales seguras y el propio virus del papiloma humano. La recolección de datos se realizó a finales del 2020 mediante entrevistas telefónicas a cada encuestado. 7 de la noche con 29 minutos. Antes de ir a la pausa, le adelantamos que la Policía de Migración está valorando la condición de 5 hombres de nacionalidad nepalí encontrados en Garavito tras ser presuntas víctimas de trasiego ilegal de personas. Al volver, los detalles. Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. La recuperación sostenible se basa en entender que podemos producir sin hacerle daño a la naturaleza, donde la innovación, el conocimiento, ese talento humano se une con la biodiversidad, y eso es en lo que estamos como país. ¿Cuáles son esas inversiones que nos van a generar más empleo, reducir la contaminación? Y lo podemos hacer porque la tecnología está ahí, porque el conocimiento está ahí, porque la ciencia nos indica que ese es el camino. La recuperación sostenible es posible. Yo lo que no entiendo es por qué tu abuelo te persigue. Dejen de perder el tiempo y encuentren al niño. Qué raro que es todo esto. Esta vez no podrá escapar. Cibú y el zorro plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13. Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 32 minutos. Continuamos con más noticias. Migración realizó más de 2.600 rechazos de extranjeros que pretendían ingresar al país de manera ilegal desde que se abrieron las fronteras terrestres. Este miércoles, la policía de Garavito detuvo a 5 personas de Nepal que habían ingresado por zonas irregulares. Ellos son las 5 personas de Nepal que la Policía Municipal de Garavito detuvo este miércoles luego de que se dieron a la fuga cuando iban en un vehículo particular. Tras el seguimiento, la policía logró capturarlos en un predio privado. Se constata la presencia de 5 masculinos de aparente nacionalidad nepalí. Son trasladados a la delegación de Policía Municipal en el sector de Herradura para el análisis de su estatus migratorio. Se coordina con Policía Personal de Migración y efectivamente, pese a la información que ellos dan de sus datos personales, se logra constatar que presentan un estatus migratorio irregular. Por tal condición, se realizan las coordinaciones previas con la clínica del cantón para hacer un análisis si presentan síntomas de COVID, para poder ser trasladados con la Policía Personal de Migración al sector de Punta Arenas, donde se analizará su estatus migratorio en condición regular o irregular dentro del país. El ingreso de los flujos migratorios de personas extrarregionales se encuentra suspendido de acuerdo con la Dirección de Migración y Extranjería. Desde la apertura de las fronteras el pasado 5 de abril a la fecha, Migración realizó el rechazo de 2.697 extranjeros que pretendían ingresar al territorio nacional de manera ilegal. La Policía Profesional de Migración, de forma estratégica, ha realizado una labor conjunta con los diferentes cuerpos policiales, desarrollando estrategias a través de los diferentes controles policiales, controles fijos en las carreteras, patrullajes a lo largo de la zona fronteriza, así como otras acciones meramente policiales para poder ubicar todos los lugares por los cuales las personas migrantes quieran o deseen ingresar a nuestro país evadiendo nuestros controles migratorios establecidos. Los 5 extranjeros fueron puestos a las órdenes de migración. En otras informaciones, a menos de un año de que termine su gestión, el presidente de la República, Carlos Alvarado, insiste en licitar el tren eléctrico metropolitano. Sin embargo, este proyecto no cuenta con un buen ambiente dentro del Congreso.
en cumplimiento de mi compromiso de campaña, nuestra administración licitará el tren eléctrico metropolitano, un proyecto que traerá salud, agilidad, ahorro y crecimiento económico. La próxima administración podrá de esta forma construir la primera línea del proyecto. También dejaremos el financiamiento y el proceso de licitación del tren eléctrico limonense de carga y el Plan Nacional Ferroviario, que cubre 6 de las 7 provincias. Con estas palabras, el presidente de la República, Carlos Alvarado, ha insistido vehementemente en promover su plan para tener un tren eléctrico metropolitano. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo es claro en que este sueño choca con la situación fiscal que vive Costa Rica. Así lo hizo saber el BID en el documento de análisis y recomendaciones elaborado por este ente y entregado a la presidenta de Incofer, Elizabeth Briceño, en febrero anterior. El texto incluye advertencias sobre las proyecciones de demanda, diseño y financiamiento. Actualmente, la principal inyección presupuestaria de este tren eléctrico vendría de un préstamo de $550 millones del Banco Centroamericano de Integración Nacional. Estos recursos tendrían un plazo de 25 años y es con un periodo de gracia en los primeros 5 años. Pero más allá de esto, el mandatario tiene un gran problema aquí, y es que necesita convencer a los legisladores de votar por el plan del financiamiento, y hoy, en el Congreso, el proyecto no tiene para nada un buen ambiente. Sí, prácticamente el BID lo que dice es que tiene que generar un proyecto nuevo, que ese proyecto no sirve, que no tiene la viabilidad económica, lo que hemos dicho desde un principio, y que el gobierno no tiene cómo generar los pagos o justificar los pagos de los subsidios que tendría que dar a este tren. Proponen una única línea, lo cual el mismo BCI ha dicho que para hacer una única línea sería otro préstamo nuevo, y ya el préstamo que está negociado con el BCI de los 500 millones para el arranque del proyecto no serían tampoco útiles para esto. Yo lo que creo es que, de hecho, el gobierno se ha quedado un poco callado con este tema porque se dieron cuenta que su proyecto, tal cual lo dijimos aquí, no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, ya desde la Comisión de Infraestructura yo he hecho un planteamiento bastante claro, ¿verdad? Este sueño de opio que tienen los compañeros del PAC definitivamente no podemos permitir que se dé, no es algo que tiene claridad. Incluso el BID pues ya ha anunciado, ¿verdad?, que si no hay un estudio real de si es factible o no, pues entonces no podemos seguir con lo que es hasta el momento un sueño nada más. Según lo propuesto ayer por el presidente de la República, al 2025 se estaría ya listo con la primera línea de este tren. Nada más aclaramos que es Banco Centroamericano de Integración Económica en esta nota que acabamos de ver. El Banco Hipotecario de la Vivienda suspendió temporalmente la recepción de nuevas solicitudes de bono familiar a raíz de los recortes presupuestarios que ha sufrido. Al cierre del primer trimestre de este año, el BANVI tenía pendiente la aprobación de 3.357 solicitudes de bono. Ante la imposibilidad de hacer frente a la demanda actual de bonos de vivienda, el BANVI acordó suspender temporalmente la recepción de nuevas solicitudes de bono. El Banco Hipotecario de Vivienda informó que debido a la situación económica que atraviesa el país, ha sido objeto de recortes presupuestarios por la suma de 37.361 millones de colones, correspondientes a 16.528 millones de colones en el 2020 y 20.833 millones de colones en el 2021. Lo cual ha limitado los procesos de adjudicación y aprobación de nuevos proyectos y casos individuales del bono familiar de vivienda. Para el ejercicio económico de este año se restituyó 28.000 millones de colones, recursos para los cuales el BANVI ha venido realizando las gestiones pertinentes tanto ante la Contraloría General de la República como en el Ministerio de Hacienda para la incorporación presupuestaria y el traslado de dichos fondos. Sin embargo, aún no cuentan con dicho presupuesto. Esta medida lo será de manera inmediata para aquellas operaciones que se tramitan al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y a partir del mes de junio para las que se tramitan bajo la modalidad de bono ordinario. Dicha suspensión temporal se realiza en virtud de que para los periodos 2020 y 2021 el Fondo de Subsidios para la Vivienda fue objeto de recortes presupuestarios por más de 37.500 millones de colones. Y además se encuentra pendiente la aprobación e incorporación en el presupuesto de la suma de 28.000 millones de colones.
Al cierre del primer trimestre del año se contaba con un saldo presupuestario anual de 49.184 millones de colones, correspondientes a recursos provenientes de FODESAF, los cuales irán ingresando en tractos mensuales, lo correspondiente al primer trimestre del año por un monto de 16.949 millones de colones, se encuentra adjudicado. En los primeros 3 meses del 2021, el Bambi tenía pendiente de aprobación 3.357 solicitudes entre proyectos y casos individuales de bono familiar de vivienda. Por otra parte, la semana anterior el Ministerio de Hacienda informó que el Ejecutivo presentó un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa, mediante el cual se incorporó la modificación para que los 28.000 millones de colones se puedan transferir al Bambi y hacer uso de dicho dinero para programas de vivienda social. 7 de la noche con 40 minutos, ya está con nosotros nuestro compañero Kenneth Meléndez de Deportivas del 13 para traernos un adelanto de lo que veremos hoy en la sección deportiva. Kenneth, muy buenas noches, es un placer estar con usted hoy. Igualmente, Aisha, muchas gracias y gracias a todos los televidentes. Hoy con información del Campeonato Nacional, ya hoy se definió que no se va a jugar esta semana, como era lógico debido a las restricciones que ha puesto el gobierno. Ya se programó la fecha para la próxima semana, lo cual va a extender el campeonato por 3 días, evidentemente a la espera de qué decisiones tome el gobierno, si va a extender estas medidas, con cierta molestia de parte de la Unión de Clubes de Fútbol, que está bastante molesta con el gobierno de la República, no solamente por el hecho de que no se pueda jugar fútbol, sino porque en la primera comunicación no se mencionaba fútbol. Ya después la ministra de Deporte dice que no se puede jugar y hay bastante molestia en el sector fútbol, pero la verdad es que ahora el lunes regresa con Liga Deportiva Alajuelense Sporting. El miércoles vendrá la otra fecha si no hay ningún cambio de parte del gobierno. ¿Qué más veremos esta noche, Kenneth? Tenemos toda información también de ciclismo y mucha información de Liga de Campeones y también todos los previos de estos partidos de la próxima semana, con información de Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Herediano y todos aquellos equipos que están buscando clasificar. Muy bien, bueno, lo dejo para que haga la invitación entonces a la sección deportiva. Invitados todos para que nos acompañen hoy a las 8:30 con esta información de lo que va a suceder con el Campeonato Nacional y los previos de la próxima jornada, de esta última jornada del Campeonato Nacional, que definirá quiénes serán los semifinalistas del torneo de clausura. Muchísimas gracias, Kenneth. Buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches. Bueno, y son las 7 de la noche con 41 minutos. Vamos a una pausa comercial, pero antes le adelantamos que una empresa noruega hará un peritaje para investigar las causas del accidente del metro en México, donde lamentablemente fallecieron más de 20 personas. Los detalles al volver. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En Cine en Cortos, este domingo 9 de mayo a las 11:30 de la mañana, nuestros directores nos transmitirán las diferentes formas de superar la muerte de seres queridos. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos uno de los cantautores más respetados de Argentina, Juan Carlos Baglietto. Voy hacia el fuego como la mariposa.
y no hay rima que rime con vivir. ¿Cómo formaste ese equipo? Creo que nos juntamos también ante la necesidad, ¿no? Este domingo 9 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Siete de la noche con 44 minutos. Iniciamos el recorrido fuera de nuestras fronteras. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habrá justicia para las víctimas del accidente del metro de la capital que dejó más de una veintena de fallecidos y decenas de heridos. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México anunció que una empresa noruega hará el peritaje. Entonces, hay que esperar nada más. Después del trágico accidente de metro de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación a fondo. El desplome del puente en la línea 12 dejó más de una veintena de muertos y varias decenas de heridos. Se va a actuar, y yo coincido, con apego a la legalidad y también con justicia. Va a haber justicia. No va a ser como antes. La vía fue inaugurada en 2012 por el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien entonces era alcalde de la capital. Tras el accidente indicó que estaba a disposición de las autoridades para las investigaciones. Ebrard es visto hoy como un potencial candidato del oficialismo en las presidenciales de 2024. Por su parte, el gobierno capitalino anunció que la empresa DNB, con sede en Noruega, será quien haga el peritaje de la tragedia ocurrida el 3 de mayo. Es una empresa experta en administración de riesgo, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas. Entre muchos de sus proyectos se encuentra la investigación forense por la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum. El tramo, también llamado Línea Dorada, costó unos $1.200 millones y tiene una longitud de 24,5 kilómetros. 2 años después de la inauguración de la línea, en 2014, se suspendió el servicio por un desgaste en las vías y ruedas de trenes. Un estudio de la empresa Sistra concluyó que había problemas en el diseño, operación y mantenimiento de las vías. En 2015, ante una comisión investigadora del Congreso, Ebrard se desvinculó de las fallas. En el sismo de 2017, 6 estaciones registraron afectaciones y fueron cerradas. En enero de 2018, el metro dijo que había reforzado la estructura. El Sindicato de Trabajadores del Metro aseguró el martes a medios locales que ingenieros ya habían comunicado fallas en distintas ocasiones. Edificios quemados y estaciones de policías vandalizadas son el saldo de otra noche de protestas contra el gobierno en Colombia, donde la tensión no disminuye. La comunidad internacional denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Continúa la tensión en Colombia. En la noche del martes, los manifestantes, sobre todo estudiantes, volvieron a salir a las calles. Lo que comenzó el 28 de abril con manifestaciones pacíficas en repudio a una reforma tributaria, ha derivado en fuertes protestas contra el gobierno. Según cifras oficiales, al menos 19 personas han muerto, de las cuales 3 por disparos. Hay 89 desaparecidos y más de 800 heridos en las protestas. La violencia policial, es algo inaceptable, totalmente inaceptable, porque no justifica contra personas que tenemos carteles. Pongámonos en el caso extremo de las personas que tiran piedras, sí, las personas que prenden las fogatas, sí, pero no se justifica disparar, atentar contra la vida del ser humano es inaceptable total. Por la noche, decenas de personas atacaron al menos 15 estaciones de policía. Hubo uniformados baleados y heridos con arma blanca. Las protestas también han sido especialmente violentas en Cali, tercera ciudad del país y militarizada desde el viernes. Este hotel fue completamente quemado en la noche del lunes, durante los choques entre manifestantes y las fuerzas antidisturbios. Total sentimiento de tristeza, abandono y desolación. A Cali la tienen abandonada, nos han abandonado. Según la alcaldía local, 5 personas murieron y 33 resultaron heridas en la noche del lunes.
y ellos empiezan a dispararle a la gente a mansalva, como generando una masacre. En medio de la tensión, las principales vías de la región fueron bloqueadas, causando desabastecimiento de gasolina. Muy delicada la situación porque ya la gente se empezó a pelear por combustible, las estaciones de servicio ya están empezando a revender la gasolina a 4 veces el precio real y ya empezó la escasez de alimentos porque los actos vandálicos pues no permiten que los transportes de alimentos circulen libremente. El martes, la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron los abusos policiales. El presidente Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en El Salvador para reclamarles por la condena internacional contra su país, luego de que el Congreso oficialista destituyera a magistrados supremos y al fiscal general. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días. El sábado, el Congreso, donde tiene mayoría, destituyó a magistrados supremos de la Corte Constitucional, señalados por el gobierno de adoptar decisiones arbitrarias. También despidió al fiscal general, a quien se le vincula con un partido político opositor. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y afirmó que le pareció extraño el reproche desde el extranjero. Organizaciones de la sociedad civil también han condenado las destituciones. Bukele aseguró que el pueblo está contento con las acciones de los legisladores, elegidos por la población, y dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. El encuentro se realizó el lunes a puerta cerrada, pero el martes el gobierno de Bukele la transmitió por televisión en cadena nacional. El embajador de Chile y el de la Unión Europea protestaron por la difusión, indicando que habían acordado que el encuentro sería sin prensa y privado. A la cita no acudió el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien. El martes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que Washington debe responder ante la destitución de magistrados en El Salvador. La delegación de la India, que participa en Londres en la reunión de los líderes del G7, aislada días atrás tras detectarse casos positivos entre sus miembros. La delegación de la India que participa en Londres en la reunión de los líderes del G7 aislada tras detectarse 2 positivos entre sus miembros. Ha sido su propio ministro de Exteriores que participaba el lunes en un encuentro bilateral con el secretario de Estado estadounidense, quien confirmaba la noticia en su cuenta de Twitter. Tuve constancia el martes por la tarde de que posiblemente haya estado expuesto a posibles casos positivos de coronavirus. Como medida de precaución y también de consideración hacia los demás, he decidido seguir con mis compromisos de manera virtual. Las grandes potencias del G7 debaten cómo asegurar una distribución justa de las vacunas, bien aumentando su ayuda financiera o bien compartiendo las dosis excedentarias con los países afectados que tienen menos recursos. Precisamente la India sufre un avance exponencial del coronavirus, con más de 382.000 nuevos casos hasta alcanzar los 20.600.000 personas desde el inicio de la pandemia. Todo con 3.780 muertos notificados en las últimas 24 horas, un nuevo récord. El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que presente un plan inmediato que garantice la distribución del oxígeno necesario en los hospitales de Nueva Delhi. Hasta la fecha, más de la mitad de estadounidenses adultos, un 56%, han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 105 millones, un tercio de la población total, están completamente inmunizados. Patriotismo y vacunas. Hasta la fecha, más de la mitad de los estadounidenses adultos, un 56%, han recibido una dosis de una vacuna contra la COVID-19 y 105 millones, un tercio de la población total, están completamente vacunados. El presidente Joe Biden ha puesto sobre la mesa un nuevo objetivo, con tintes además muy patrióticos. Dentro de 2 meses, familias de todo el país van a celebrar el 4 de julio.
Nuestro objetivo es que ese 4 de julio un 70% de los estadounidenses adultos ya hayan recibido al menos una dosis y 160 millones de estadounidenses estén totalmente vacunados. Eso significa poner 100 millones de vacunas, para algunos la primera dosis, para otros la segunda, en 60 días. Para combatir el recelo contra la vacunación, equipos del Departamento de Salud, como en Detroit, se han movilizado para resolver las dudas de los residentes. Yendo puerta por puerta, esta iniciativa quiere disipar cualquier reticencia que se tenga sobre la seguridad y efectividad del medicamento. Queremos asegurarnos de que todos los residentes de Detroit que quieran vacunarse sepan a dónde ir, qué hacer y a quién llamar. En mi familia algunos se han vacunado y tuvieron algo de malestar tras ello, así que me pregunto, ¿merece la pena o no? La verdad es que no lo sé. La COVID-19 se ha cobrado ya la vida de más de 500.000 de estadounidenses y las autoridades quieren que la nación celebre su particular cumpleaños el 4 de julio de la forma más segura posible. El panel de supervisión independiente de Facebook decidió mantener el veto impuesto por la plataforma al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero pidió una revisión de esa medida en los próximos 6 meses. El panel supervisor de Facebook decidió mantener el veto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Junta dijo el miércoles que el exmandatario creó un ambiente de serio riesgo de violencia con sus comentarios sobre el violento ataque al Capitolio el 6 de enero. El comité añadió que no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y con suspensión indefinida y sin ningún criterio de cuándo sería restablecida su cuenta. Le damos a Facebook 6 meses para realizar esta revisión, momento en el que la empresa debe tomar una determinación clara y definitiva basada en la gravedad de la conducta y el peligro de daños futuros. Debe restablecer la cuenta de Trump encontrando que el periodo de suspensión ha cumplido su propósito, hacer que la suspensión sea permanente o suspender la cuenta por un periodo de tiempo determinado. El veto a Trump afectó también a su cuenta en Instagram, propiedad de Facebook, y otras plataformas como Twitter y YouTube también removieron las cuentas del entonces presidente. Cambiamos completamente de tema y ahora vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Hoy le presentamos a la hiena. Este animal de peculiar sonrisa tiene una gran habilidad social para comunicarse con su manada y sobre todo para cazar. En las antiguas tribus humanas creían que las hienas traían consigo a las almas de los difuntos y además las consideraban seres demoníacos. Por lo general, las hienas son animales nocturnos que gozan de muy buen oído y visión y de una gran agilidad debido a las garras de sus patas que les permiten arrancar y correr a gran velocidad. Lo que hace temible a estos animales es su habilidad social. Son capaces de comunicarse entre sí y coordinar ataques y movimientos de manada de hasta 40 individuos. Poderosas bocas las hace sumamente peligrosas, capaces de triturar huesos con sus colmillos afilados. La jauría suele ser liderada por una matriarca que participa muy poco en la caza. Usualmente se encuentran en las llanuras de África, en los desiertos de Arabia, en las llanuras de Medio Oriente y las planicies de la India. También suelen vivir cerca de lagunas o ríos en donde pueden esconder los restos de comida que sobren de sus oportunas búsquedas. Sus terrenos favoritos son los áridos con altas temperaturas y una concentración de animales moderada. Son muy peludos y de tamaño mediano, no miden más de 70 centímetros de ancho y 1,5 metros de largo. Poseen crines parecidas a las de los caballos, colas peludas y orejas puntiagudas. Sus patas traseras son más cortas que las delanteras. Una de las características más conocidas es su famosa risa, un tipo de aullido o gemido
que emiten de forma frecuente. En algunas regiones musulmanas, las hienas son utilizadas para la alimentación humana y también para fines medicinales. Los antiguos romanos y griegos creían que algunas partes corporales de la hiena servían para alejar el mal y atraer el amor y la fertilidad, aunque esta creencia todavía está vigente en ciertas partes del mundo. Hasta aquí las noticias, pero después de la pausa no se pierda el espacio Conversaciones con Ernesto Rivera y posterior a esto también la sección deportiva. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.